Un 51% ha aumentado la violencia intrafamiliar a mujeres en el país durante el aislamiento preventivo obligatorio. En Medellín, desde que se comenzaron a extremar las medidas para prevenir el coronavirus y las personas comenzaron a aislarse, se han recibido más de 1000 llamadas a la línea 123 Mujeres con reportes sobre hechos de violencia. El panorama de violencia intrafamiliar durante esta cuarentena es devastador. A la línea de atención 123 y a los teléfonos en donde brindan ayuda a la mujer, como la línea Púrpura, se han recibido más de 9000 solicitudes de auxilio solamente en Bogotá. A nivel nacional aumentaron las llamadas en un 142%. En el país, y es que se han venido registrando diferentes casos de violencia intrafamiliar. Las cifras vienen en aumento. Solamente en Bogotá han registrado más de 500 casos de los denunciados. Esto sin hablar de aquellos que no son denunciados. El confinamiento es una situación que puede generar estrés en las personas y afectar su salud mental de diferentes formas. En ocasiones, esto puede desencadenar reacciones o comportamientos negativos que crean un mal ambiente en la familia. Si bien es cierto que debemos entender que esta situación nos afecta a todos de formas diferentes, hay algunos comportamientos que van más allá de conflictos que pueden ser manejados en casa, porque ponen en riesgo la salud física y psicológica de otros miembros del hogar, llegando a generar actos devastadores como la violencia intrafamiliar, que es el uso deliberado de la fuerza física contra uno mismo, otra persona, generando lesiones, la muerte, daños psicológicos o problemas de desarrollo. La violencia intrafamiliar se suele dar por problemas entre padres e hijos, madres e hijos, entre padre y madre o entre hijos. Y suele suceder por falta de comunicación, desacuerdos u otras circunstancias. Para vincular la moral en nuestro familiar, primero debemos tener claro cuáles son los comportamientos adecuados de los integrantes de un círculo familiar, tanto social como legalmente. Día a día nos encontramos con parámetros que determinan el buen actuar de cada ser en cada aspecto de su vida. Por lo tanto, podemos decir que cuando en un círculo familiar hay un sujeto que tiene actos de agresión física como psicológica hacia otro integrante de su familia, recurrimos a llamarlo persona inmoral, teniendo claro lo anterior y analizando los informes de día a día que se fueron dando debido a la cuarentena sobre problemáticas familiares. Vemos cómo este aspecto aumentó significativamente debido a la intolerancia a la poca aceptación o al abuso de alcohol y sustancias psicoactivas, siendo los menores los más afectados. Podemos decir que es un problema moral cuando una persona acude a la violencia para relacionarse con el otro. Hay una deficiencia de valoración de la dignidad humana de un sujeto pasivo. Esto sucede en la violencia de pareja, en la explotación laboral, en el terrorismo, en el aborto, en la pedofilia y en la violación. Aparte de ese déficit moral, pueden haber muchas más situaciones: alcoholismo, machismo, racismo, egoísmo, patologías y psiquiátricas. Cuando se pretende solucionar estos problemas de conductas violentas, atendiendo solo estas últimas causas sin observar la dificultad moral de fondo, normalmente se logran efectos enormemente limitados. A muchos les sorprende que no disminuya la llamada violencia de género en nuestra comunidad y que se incremente el número de casos entre los más jóvenes. Si hablamos desde lo moral, refiriéndonos a estos actos, podemos suponer que el hombre o la mujer que actúa de esta forma violenta es por su forma de enseñanza, viviendo en una familia en la que se veían estos actos a partir de la cultura, inculcándole que uno de los dos siempre debe tener el mando en la relación y la otra persona solo debe atenderle como de una forma sumisa. Eso muchas veces lo aplican en su futuro, porque para ellos así debe de ser, y ahí es donde entra la ética. Y se deduce que la persona no llega a un nivel de razonamiento y reflexión en el que justifique si es válido agredir a alguien de su familia sabiendo que no tiene ningún derecho de hacerlo, ya que nadie es dueño de nadie. Si una persona tiene bien fundamentados sus valores y principios, sabe que esos actos no se deben de cometer, y así lo haya presenciado, reconoce que es algo indebido y vulnerando los derechos humanos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, debemos examinar nosotros como sociedad qué estrategias se podrían utilizar para prevenir este tipo de situaciones. Siendo enfáticos en la educación, sería una gran herramienta para esto. La dignidad humana en la violencia intrafamiliar.
La violencia contra el círculo familiar no solo constituye una violencia de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. En el maltrato intrafamiliar, el 80% de los hombres ven a la mujer desigual y abusan del poder que tienen, y esto no solo afecta a las mujeres, sino también a sus hijos. El maltrato del hombre hacia la mujer se ve más que todo por la economía. La mujer no tiene la dignidad o las fuerzas para salir por falta de personalidad o se cree menos que él, o sea, el hombre. La mujer cuando depende del hombre y el hombre está en el maltrato a la mujer, se siente con la dependencia de estar con él. La mujer le da miedo irse con sus hijos por varias razones. Se siente amenazada si se va, no tiene familia a quien la apoyen. Existen casos donde el amor que le tiene impide a irse. Y todo esto hace que la dignidad humana no sea respetada y se vea afectada cada día más. Características de la dignidad humana en la violencia intrafamiliar. Primera, la dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto. Segunda, la dignidad es reconocida por los seres humanos sobre sí mismo como un producto de racionalidad y la autonomía de la voluntad. Tercera, la dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. Al ver estas tres características podemos notar que la mujer no está siendo merecedora de respeto y sus hijos al ver el maltrato tampoco, o si sus hijos también están siendo maltratados por el hombre, mucho menos. La mujer no tiene racionalidad ni la autonomía de la voluntad. Y cuando hablamos de lo emocional puede que ya no tenga sentido, porque tiene problemas psicológicos o miedo hacia el hombre. Son preocupantes los recientes casos de violencia intrafamiliar. Frente a estos lamentables hechos, se han pronunciado voces de rechazos en los principales medios de comunicación del país, que van desde el diagnóstico de una sociedad enferma hasta medidas de castración para los victimarios. Si bien dicho resultado contribuye a posicionar en la agenda pública a la violencia intrafamiliar como un asunto crítico, es importante hacer análisis rigurosos de la problemática que nos ayuden a comprender y a reducir tanto los niveles de indiferencia como la cantidad de justificaciones culturales que frente a esta forma de violencia presentamos los colombianos. Esto es apenas esperable en un país que hombres y mujeres pensamos que amar implica sufrir y que entre más se sufra, más se ama, en el que justificamos que los hombres hagan daño a las mujeres porque las aman demasiado, y en el que consideramos que los machos bien machitos deben arreglar las cosas a los puñetazos. Con tan vastas justificaciones éticas y morales de la violencia intrafamiliar y de la violencia como cosa de hombre, es apenas comprensible que seamos tan absurdamente indiferentes. No creo que la violencia intrafamiliar sea el resultado de una sociedad enferma. Creo más bien que como sociedad padecemos dos enfermedades puntuales: indiferencia y alta validación cultural. Si enfocamos nuestros esfuerzos, tanto institucionales como de los ciudadanos, a mejorar estos dos aspectos, el panorama puede cambiar fuertemente. Pero ¿cómo hacer esto? Rechazando en la vida diaria cualquier acto de violencia en la familia, como autoridades y ciudadanos, pensando de manera vehemente que nada justifica la violencia, nada, ni el amor ni la buena educación de los hijos, ni el llevar los pantalones bien puestos. La violencia nunca se combate con más violencia. La violencia no se resuelve formulando juicios desmoralizantes. Tendremos un mejor país y una mejor sociedad si a problemas serios damos soluciones serias.